el manejo es multidisciplinario, no hay un solo manejo. Por lo general, la necesidad de endodoncia y periodosis es la que se tiene que juntar para manejar este tipo de alteraciones, de lesiones que puedan existir cuando nosotros identifiquemos. Y si bien es cierto, hoy en día, con la tecnología que tenemos, el manejo es mucho más sencillo, pero muchas veces en la parte periodontal fracasa el tratamiento. Entonces nos vamos a dar cuenta de que todo lo que es problema periodontal es multifactorial. ¿Qué implica? Si el paciente tiene una enfermedad sistémica, lo más probable es que el tratamiento periodontal no funcione. 2. Si el paciente no se cepilla los dientes como normalmente nosotros le indicamos, no va a funcionar. Y 3, por más que hagamos procesos regenerativos, hoy en día, si bien es cierto, hay muy buenos materiales en el mercado, ¿no? Si el paciente tiene una condición propia que implica, por ejemplo, su sistema inmunológico no responde de acuerdo a como debería en una persona normal, entonces no va a funcionar el tratamiento. Y los problemas periodontales de hoy en día, ¿no? Todo paciente que tiene un problema periodontal ya se ha de alguna manera investigado que no es tanto las arterias, no es tanto la falta de cepillado, sino la propia respuesta del paciente. Tal es así que algunos comparamos con el COVID, ¿no es cierto? Cuando nos dio el COVID a todos, algunos estamos vivos y otros se fueron. Y los que se fueron, ¿por qué fue? Porque tenían una condición sistémica, sí, pero personas sanas también se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque su respuesta inmunológica, su respuesta a esa lesión no fue la más adecuada o fue muy exagerada, ¿no es cierto? Entonces, esa respuesta hizo que esos pacientes pues perdieran la vida. Entonces, en la enfermedad periodontal pasa lo mismo. Por más que tú hagas tu raspaje, tu alisado radicular, por más que tú mediques a tu paciente, que tu paciente tenga buena higiene, etcétera, etcétera, muchas veces el tratamiento requiere de la respuesta del paciente. Entonces, es un tema muy interesante. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen. ¿Sí? Muy bien. Se define como aquella lesión. Se define como aquella lesión, ¿no? Dice que muestra participa independiente o dependiente de la curva por el espacio de la curva en el caso de dientes que tiene tratamiento de todos los tejidos periodontales, ¿no? Una lesión endoperiodontal es aquella asociación entre la parte periodontal y la parte endodóntica. Aún así, el diente ya tenga un tratamiento de ¿Qué hace tanto? Entonces, cuando nosotros buscamos ¿Para qué pide tu comida? puntos de abordaje para este tipo de lesiones, vamos a ver dos básicamente, ¿no? El primero es desde el punto de vista endodóntico, ¿no? Nosotros vamos a hacer un abordaje de todo lo que corresponde al tratamiento de endodoncia, y el otro es desde el punto de vista periodontal. Y es aquí donde ambas tienen que unirse para un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una lesión endodóntica que tú eres especialista en endodoncia, ¿no? Tú vas a poder solucionar, pero muchas veces la parte periodontal no la manejamos o tenemos desconocimiento. Y es aquí donde ustedes, por cuenta propia, tienen que aprender la parte periodontal. Y sobre todo, ahora que están en quinto año, tienen que aprender a hacer cirugías. Porque es la única vez que van a poder, de alguna manera, hacer cortes de encía, hacer injertos, hacer un colgado para hacer un raspaje y alzado radicular. Porque cuando ya egresen de niños es muy difícil. Por ahí uno que otro paciente acá es donde van a practicar. Entonces, si ustedes ya tienen su caso clínico, ya tienen sus pacientes de prótesis, hay pacientes de prótesis, siempre cada paciente tiene algo que hacer en el tema de preguntar. Entonces, consulten con sus doctores para sus injertos de tejidos conectivos, para mejorar
no se logra con exactitud saber quién es primero, es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién es primero, la enfermedad endodóntica y después la periodontal, o la periodontal es primero y después la endodóntica? Entonces, es una interrelación. Y no nos rompamos la cabeza en saber quién fue primero, ¿no? Nosotros debemos concentrarnos en saber cuál es el tratamiento que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, este estrecho guión, por si acaso, podemos pensar, ¿no? La función radicular muchas veces puede ser idiopática, por el traumatismo, ¿no? Se da. Luego vamos a tener la relación más importante, tal vez, es a través del foramen apical, ¿no es cierto? Luego vamos a tener los famosos conductos laterales, los conductos secundarios, que van a dar dentro de la anatomía del espacio endodóntico, ¿no? Y aquí ya surge algo muy interesante, algunos la denominan como un surco congénito, o algunos lo denominan como un surco radicular, que es frecuente en las piezas anteriores. Para ser más específico, en las piezas antero-superiores. Entonces, cuando uno ve a veces un tema endodóntico periodontal, simplemente se basa en hacer la endodoncia, en hacer el tratamiento periodontal, pero la enfermedad persiste en el tiempo. ¿Y a qué se debe? A este famoso surco congénito, ¿no? Es un surco que se extiende a lo largo de toda la longitud radicular de las piezas antero-superiores, ¿no? Que no es muy común, pero se puede dar. Tal vez de todos nosotros, la mitad se los aseguro que tiene este surco, porque la incidencia es alta, pero son hallazgos, ¿no? Son hallazgos. ¿La tomografía nos puede ayudar? Sí, la tomografía combi nos puede ayudar a determinar este famoso surco. Entonces, veamos, esta estrella interrelación que tenemos entre el periodonto y el espacio endodóntico. Vamos a ver que lo primero que vamos a encontrar en esta unidad es a través del foramen apical. La literatura nos dice que es considerada la vía de comunicación principal entre la pulpa y el periodonto. Y es la puerta de entrada de elementos inflamatorios desde la profundidad de la bolsa periodontal hacia la pulpa. Entonces, cuando nosotros evaluamos este tipo de lesiones, lo primero que me tiene que venir a la mente, el principal, vamos a llamarle la puerta de entrada, la principal puerta de entrada va a ser el foramen apical, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que hemos estudiado anteriormente, ese foramen apical, ¿qué diámetro tiene? ¿Recuerdan? Cuando hablábamos del foramen apical de instrumentación, ¿cuál es el diámetro del foramen apical aproximadamente? 0.24, 25, 20. Recuerden, no se olviden nunca esto. El diámetro del foramen apical, por lo general, siempre va entre una lima 20 y una lima 25. O lo que es lo mismo, 0.20 centésimas de milímetro a 0.25 centésimas de milímetro. ¿Y por qué es importante esto? Dijimos, porque gracias a ese diámetro yo voy a poder determinar hasta cuánto hago la instrumentación final. ¿Sí? No se olviden. Entonces, este foramen apical va a tener diámetros de alguna manera diferentes para cada uno de ellos, pero en resumen más o menos equivale a entre una lima 20 y una lima número 25, ¿cierto? Y en esta radiografía podemos observar, miren, esta enfermedad periodontal bastante avanzada. Vamos a ver este caso que se resolvió y cómo es que con un buen tratamiento y una buena planificación se puede lograr el éxito. Otra estrecha relación dentro de lo que es la anatomía, vamos a tener los famosos conductos laterales y conductos accesorios. Los conductos laterales y los conductos accesorios se pueden observar radiográficamente. ¿Se pueden observar radiográficamente? ¿No? ¿Sí? Pero ahí están viendo. ¿El conducto lateral o no hay? ¿El conducto accesorio? ¿Lo ven o no ven? Pero miren, recuerden, los conductos accesorios, lo pongo a propósito, porque los conductos accesorios
es esto. Aquí tenemos los conductos accesorios, radiográficamente no se puede. Lo que nosotros vemos radiográficamente sí son los conductos laterales y los conductos secundarios. El accesorio no se observa, porque el accesorio es aquel conducto que nace del conducto secundario y radiográficamente no se puede observar. Miren, entonces yo puedo observar los conductos laterales y los conductos secundarios. Ojo, mucho ojito, que el conducto lateral, para recordar, es aquel conducto que se encuentra siempre en el tercio medio. Y el conducto secundario es aquel que se encuentra siempre en el tercio apical. ¿Estamos? Entonces, este será el secundario. Este podría considerarse lateral y este es el lateral. Entonces, estos conductos, ya sea lateral o conducto secundario, también son una puerta de entrada para la patente, ¿cierto? Y es ahí donde vamos a tener a veces fracaso de los tratamientos, porque estos conductos no se han sellado, no han sido de alguna manera instrumentados, es casi imposible instrumentar, ¿no? Pero por lo general, después de hacer una buena irrigación, tiene que quedar sellado ese conducto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me va a permitir poder hacer que ese conducto quede sellado, quede de alguna manera minerado con el cemento? Es utilizar un buen sistema de irrigación. Por eso es que en el endodoncia siempre hemos insistido en la parte más importante de todo el tratamiento es la irrigación. Entonces, miren, como es que solamente lograr la buena irrigación, el conducto puede de alguna manera sellarse, puede integrarse como cemento. Y eso es lo que ustedes también pueden hacer, solo que nos falta, como les decía, ¿no? Irrigar más, de repente echar más delante también como parte de la irrigación, para que al final en la obturación podamos tener, ¿no? Y miren esto además, ¿cierto? Hace unos años atrás usábamos cementos a base de resina, y los cementos resinosos de alguna manera le daban estabilidad en el tiempo. Pero ¿cuál era el inconveniente de los cementos resinosos? Eran radiocargos, pero casi siempre el cemento resinoso subía, que era demasiado, no era tan no era más fluido, entonces el cemento salía del forame. ¿Y cuál era el inconveniente? De que este cemento que se encontraba fuera del forame, con los tejidos periapicales, no podía reabsorberse. Ciertamente le daban un buen sellado, pero no se podían absorber esos cementos. Pasaban 10 años y el paciente seguía con el cemento. Entonces, salieron del mercado ya hace más o menos 10 años, salieron del mercado y hoy en día pues, no es una buena opción. Si bien es cierto que da buena estabilidad, pero controlar que se extruya el forma Pero vamos a tener también los famosos deltas apicales. El delta apical, como sabemos, son diferentes conductivos a través de la familia justo en el tercio apical. Y habíamos dicho que la mayor variación que existe de los deltas apicales también se da en los últimos 3 milímetros, ¿no es cierto? Para todos los grupos dentales, estamos haciendo para incisivos, caninos, premolares, etc. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando yo voy a hacer una cirugía apical, debo garantizar un corte de aproximadamente 3 milímetros, ¿cierto? Obviamente tiene que estar, voy a hacer la bisectomía, ¿sí? Pero por lo menos tengo que cortar 3 milímetros de la porción apical, puesto que aquí es donde se realiza la mayor, donde se da la mayor variación, ¿no? De estos conductivos, ¿no? Perdón, de esta. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo, cuando logramos una buena indicación y una buena compactación, ¿no? De nuestra percha, vamos a poder garantizar que estos foráneos en la medida de lo posible queden ligados. Y algo que no es muy común, pero que sí se puede dar, ¿no? Y hay que tenerlo presente, es esta área de figura, ¿no? Donde vamos a tener conductos, muchas veces que no lo identificamos porque se encuentran justo en el piso,
Este famoso conducto es el famoso cabo interradicular, que no es muy común, pero se puede dar. Entonces, veamos aquí. El nombre del conducto es el cabo interradicular, que se da los desde el pingüinos piso de Madagascar. hacia la punta, desde el piso de la cama. Miren, este conducto Silencioso, escondido. es un conducto que está justo hacia el lado de la punta, ¿no? ¿Y qué sucede en esta radiografía? Miren esta imagen, ¿cierto? Entonces, es una imagen pequeña, la endodoncia ya se terminó, está aceptada en el tratamiento de endodoncia, pero 6 meses después el paciente regresa porque presenta molestia. Entonces, cuando tomamos una radiografía, ¿qué observamos en esta zona? Esta área radiolúcida ya ha aumentado de tamaño, inclusive tiene profundidad de contacto. Entonces, si ustedes observan la radiografía inicial y la radiografía 6 meses después, bueno, pues esta lesión ha aumentado de tamaño. ¿Y qué nos estaría indicando? Lo primero que pensamos, así como ustedes, y todo el mundo siempre, es algún tipo de fractura o algún tipo de crack o microfisura que se puede dar a este nivel. Pero muy pocos piensan que aquí puede haber un tocado interradicular. Y muchas veces son hallazgos radiográficos que se pueden dar, pero que en algunos de sus pacientes pudieran tener. Por eso es importante cuando nosotros terminamos una endodoncia, no solamente que la endodoncia quede bien, ¿cierto? Sino que siempre llamar un control al paciente. Porque el paciente lo primero que va a hacer es, si le salió una fístula o siente que le molesta, va a buscar otro colega, ¿cierto? Y el otro colega lo que va a ver en esta imagen le va a decir, ¿sabe qué? Le acabo de tener hecho mal, mira, ya tienes un tipo de lesión, sin saber siquiera cuál puede ser el origen. Pero si tú a tu paciente haces un control a distancia, citas a tu paciente viene y tal vez presenta esta lesión, vas a poder ver el origen o tratar de explicarte qué es lo que está sucediendo ahí. Es importante, porque esos casos, los tratamientos han sido complicados. Esos casos donde los pacientes constantemente en el tercer año, cuarto año, cuando ofrecieron perforaciones, a esos pacientes tienen que hacerse. Un pelito. Para que ustedes vean el tratamiento que hicieron o la solución que le dieron, si fue buena o no en el tiempo. Entonces, yo veo colegas, por ejemplo, cuando a veces dicto algún curso, me dicen, doctor, nunca tenía problemas con mis endodoncias. No, mi paciente nunca. Hay dos opciones, ¿no es cierto? Si el paciente nunca se queja, ¿por qué es? Una, porque hiciste algo mal y no te tiene confianza, te perdió la confianza, ¿no es cierto? Y la otra puede ser porque sí, pues verdaderamente tu tratamiento sea bueno. Pero ¿cómo sabes tú si has hecho un buen tratamiento? Control. Es muy difícil, ¿no es cierto? Y la única forma es hacer seguimiento. Entonces, si han tenido un caso especial de los pacientes de endodoncia, que ha sido difícil manejarlo, que al final, bueno, terminaron, es el momento que puedan llamar para hacer un control y ver si su tratamiento fue bueno. De repente el paciente regresa y ya no tiene higiene. Entonces, ¿qué significa? Que su tratamiento fue pésimo, ¿no es cierto? Pero eso que nos va a enseñar a mejorar, ¿no es cierto? De repente mi pie cojo es la endodoncia, entonces me hará que yo meta cursos o que me capacite online, que me compre un libro de endodoncia, etc. Entonces, los controles son importantes. Ahora, los puntos de cuidado también tienen estrecha relación, ¿no? Ya está demostrado que dentro de los grupos de cuidados podemos tener diferentes puntos de cuidado. Entonces, por ejemplo, cuando los grupos son expuestos a la caída de la capa del cemento, por ejemplo, ¿no? Cuando el cemento es una capa delgada, muchas veces se reabsorbe su tierra, representa una zona donde se van a alojar los microorganismos. ¿Sí? Y los microorganismos periodontales, se pregunta el examen, son los más agresivos que vamos a tener. ¿Sí? Cuando hay una cavidad expuesta, es la última vez que les voy a repetir esto, y espero que se lo den. Cuando tengo una cavidad expuesta, total, ¿no es cierto? Entonces, es una restauración, nada más, ¿no? Entonces, uno te enseña la radiografía, sí, una restauración, pero nadie se toma la molestia de hacer un test de sensibilidad estética. ¿Por qué les digo esto? Porque se ha visto
de que cuando hay una cavidad expuesta a fallas, es difícil poder medir el grado de penetración bacteriana a través de los tubos. O alguien me puede decir, sí, doctor, yo puedo determinar eso. Tendríamos que tener un microscopio electrónico para saber, ¿no es cierto? Muy difícil. Pero ¿qué nos va a demandar si va a una restauración o va a un tratamiento de endodoncia? Simplemente hacer nuestro test de sensibilidad. Entonces es importante, ¿no? El año pasado yo incidía bastante. Todos deben comprar tantos en los otros. Algunos lo hicieron, algunos no. Los compañeros del cuarto año, los que están ahora en el cuarto año, bueno, ellos sí, más afanosos con los compraron, ¿no? Por eso cuando fueron a buscar la cosa emancipación, ya lo encontraron. Sí, agotaron todavía. Pero me imagino que en estos días, pues, a ver. Entonces, el grado de penetración bacteriana dentro de los tubos es muy difícil de determinar. Y en un tratamiento, se imagina un tratamiento endodóntico periodontal que van a hacer y que las bacterias estén dentro de los túbulos. ¿Podremos eliminarlas o no? ¿Qué dicen? Con irrigación. Ya, irrigación. ¿Qué más? ¿Qué tendríamos que utilizar? Aparte de la irrigación. Activación ultrasónica. Un quelante. ¿En qué nos sirve el quelante? Exponer los túbulos y que el irrigante pueda exhalar, ¿no? ¿Podemos mejorar? Sí. Muchas veces eliminarlos, no. Entonces, ¿cuándo se van a eliminar esas bacterias? No se van a poder eliminar. Pero lo que sí nosotros vamos a enseñar la endodoncia y que los túbulos queden integrados con el cemento biocerámico, por ejemplo, esas bacterias siempre van a estar en estado inerte, porque no van a tener sustrato para poder reactivarse y hay una manera de generarla. Entonces, cuando tú sospechas, ¿no? O mejor dicho, cuando sospechas, en primer dato, una lesión endoperiodontal, hoy en día el mejor cemento que puedes usar será un biocerámico. Vidrio. Ya. Entonces, esto tiene que aprender de memoria. Dentro vienen unas preguntas. Estudiando las que no está todo bien. Entonces, bien, vamos a tener bacterias, vamos a tener hongos y vamos a tener virus. Dentro de las bacterias, como en endodoncia, como en periodoncia, cada parte de ellos son anaerobias, ¿no? Vamos a tener anaerobias facultativas y el menor porcentaje, casi nada, bacterias anaerobias. Hongos, este es el enemigo número uno de lo que es el tema endodóntico imperiodontal, ¿no? Vamos a Candida albicans. Ya les había explicado en alguna oportunidad, me parece que Candida albicans necesita solo un poco de suero para reactivarse o para activarse. Cándida puede estar ahí inerte muchos años, puede estar 10, 15 años, puede estar ahí en estado inerte, pero basta que le llegue un poquito de suero, suero humano, ¿no? O algún exudado que le llegue un poco, Cándida albicans comienza a activarse. Entonces, es un microorganismo muy excepcional, diría yo, ¿no? Que cuando se instala es muy difícil poder retirar. Y dentro de los virus también en menor cantidad tenemos el LRC, el citomegalovirus y el virus también de ahora, esto, jóvenes, esto sí, apenas se memoria. Esto lo vamos a ver en varias clases. ¿Cuáles son las bacterias más prevalentes? Tenemos el Actinobacillus, tanto para la enfermedad endodóntica como para la enfermedad periodontal. Bacteroides, también es agresivo. Luego tenemos Fusobacterium nuclearis, Mosquinomonas principal y Protea intermedia. Cuando quieren hacer un trabajo relacionado a endodoncia o enfermedad periodontal con bacterias, esas tres bacterias son las más prevalentes en ambas, tanto en la parte endodóntica como en la parte periodontal. ¿Sí? Yo estoy haciendo de feromonas. Si bien es cierto, te demanda un poco de intención, pero es un trabajo muy sencillo. Y para los que quieran estar interesados, no anímense a hacerlo, porque si se juntan 2, 3, sale barato y su tesis va a salir así, rapidísimo. Lo que es enfrentar bacterias, por ejemplo, con, no sé, se me ocurre un aceite esencial de cualquier planta, por ejemplo, que tenga actividad antibacteriana. Las enfrentas, ¿Cómo se llama? así gane la bacteria o gane la planta, igual tu tesis está
Ah, ya. O sea, al final dijiste que esta planta que está, no sé, tratando la bacteria es mejor, ¿no? Muy Pero tesis. tratando la bacteria de repente, pero tu tesis igual la terminaste. Y sacas un título, ¿verdad? Y recuerden, un título con tesis tiene mucho más puntaje que hacer un curso de titulación. Cuando tú te presentas a MINSA, a salud, ¿no? Parece ser algo normal. Hizo tesis. Este también ha hecho tesis. No sabía que Mira, no sé, hay tenés. especialistas. Este de acá son un producto natural. Entonces, en los últimos años al producto natural La planta en mi casa. le ha dado mucha ayuda. Y hacer tesis con Chiqui bacterias versus la bacteria. lo único sí, la verdad, para comprar las bacterias es el internet. Pero consulta 2, 3, comprar una cepa bacteriana, luego comprar otra cepa. Yo voy a tener control. Aunque no me dijo que no puedo. No se olviden de memoria. Vamos. Se olviden, ¿ah? Tómale foto, ¿ves? Esto me toma foto. Recuerdo todo. Toma foto, todo. Esa es la capa tecnológica. Muchas veces se convierten en una comunicación patológica inicial para este tipo de lesiones, ¿no? Si bien es cierto, yo puedo de alguna manera tratar de obliterar estas vías de comunicación a través del tratamiento de endodoncia, nos vamos a dar cuenta que las bacterias aquí juegan un rol importante. Y estas bacterias muchas veces pues, nos van a llevar al fracaso porque no hemos tenido un buen control bacteriano. ¿Y cómo lograremos tener un buen control bacteriano? A través de la irrigación, ¿cierto? En el caso del endodoncia. ¿Y cómo podré tener yo un buen control bacteriano en la parte periodontal? ¿Qué podría hacer para mejorar eso? ¿Qué podría hacer para mejorar eso? Tengo un problema periodontal y sé que hay muchas bacterias. ¿Qué podría hacer para mejorar eso? Ya, está realizado de forma mecánica, pero aún así no hay garantía de que yo pueda eliminar todas las bacterias. ¿Qué podríamos utilizar? ¿Qué podría utilizar? Colutorio vitis. Tienes un problema periodontal, ¿no es cierto? Entonces, ya hiciste el trasplante realizado del implante, pero sin embargo, hay persistencia todavía de la forma. Entonces, eso te lleva a pensar de que ya hiciste la parte mecánica, pero la parte periodontal, al tener posta, significa de que hay mucha acumulación de bacterias, ¿no es cierto? Sí, que te digo Entonces, tendrías que hacer un control bacteriano en la parte periodontal y tendrías que dar alguna medicación sistémica. ¿Funcionará? Acitromicina, clindamicina, amoxicilina, no sé si ¿funcionará? No, ¿no es cierto? No va a funcionar. ¿Qué funcionaría? Clorexidina, ¿en qué le daría? Colutorios, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto la irrigación entonces es muy importante, en la parte periodontal no escapa ella. ¿Cuál será la irrigación en la parte periodontal? Clorexidina, ¿no es cierto? Se ha demostrado que la clorexidina tiene un buen efecto antibacteriano residual para la parte periodontal. ¿Qué significa residual? Significa que cuando tu paciente se hace un file con clorexidina, trazas de la clorexidina se encuentran en la bolsa periodontal que hace que tenga un buen efecto antibacteriano. Aunque en los últimos años se demostró que la clorexidina como tal, o sea, no es un factor determinante para mejorar la enfermedad periodontal, pero sí es un factor igual. ¿Estamos? Entonces, una vez más, la irrigación toma importancia, ¿no? Bien, entonces, ya vimos la parte fisiológica con la cual, pues, el ligamento periodontal y el conducto radicular, llamado endodonto, tienen algún tipo de interrelación, ¿no? Pero también vamos a ver que hay una parte, de repente, no deseada para muchos de nosotros que nos puede haber pasado, o nos va a pasar, en la cual también, de alguna manera, se va a interrelacionar, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de perforación radicular, ¿cierto? Confirma. Acá varios confirman. Y los que no lo quieren decir. ¿Ah, sí? ¿Quiénes hablan de No recuerdo que yo no fui a poder. Me contó todo. Estaba el canino en sentido. Normalmente, ¿cuál es la inclinación del canino? ¿Hacia dónde va el canino? Hacia Sí, distal. siempre va a ser ¿Vestibular distal. o palatino? ¿Palatino? No,
el canino tiene una inclinación visto-vestibular. Por eso es que cuando tú vas a perturbar tu lima, siempre esa curva tiene que estar hacia vestibular. A diferencia del incisivo lateral, ¿no es cierto? El lateral ¿hacia dónde va? Hacia visto, palatino. No se olvide, esos dos dientes son especiales. ¿Por qué? Porque cuando tú veas un edema en el paladar, veas algo hinchado en el paladar, ojo cerrado, es incisivo lateral. No se olvide. Entonces, les decía, ¿no? Hice la apertura, vi puntos sangrantes, empecé con la primera. Y el paciente, al doctor Rivera le dolía, ¿no? Me llama, me está doliendo al paciente. Vamos a medicarle con algo. A la siguiente sesión voy y otra vez quito el cemento para terminar la endodoncia. Y ya pues, con más calma la lima, y la lima no se siente igual que el conducto, ¿no? Ya ustedes han experimentado eso, ¿no es cierto? Se siente raro, se siente suave, ¿no? Qué raro, este conducto está muy suave. A ver, una radiografía. Y la lima estaba por un lado y el diente estaba para el otro lado. O sea, este diente debería estar en esa posición, ¿no es cierto? El canino, pero el canino estaba así. Y yo hice la apertura para acá. Entonces, ¿qué había sucedido? Lo perforé, ¿no es cierto? Muy suave. Entonces, ¿qué pasó? Entonces me sentí mal, me empecé a reír, ¿no? ¿Qué sucede? No? Sucede que a veces pecamos de confiar. Por experiencia. Pecamos, ¿no? Y 10 años de experiencia y perforando, ¿no? Entonces, felizmente, bueno, es un rehabilitador, es mi amigo. Dije, oye, mira, lo he perforado. ¿Cómo vas a perforar? Pero si tú enseñas en la universidad, ¿cómo lo puedes perforar? Pues señor mejor. Cuando nos dimos cuenta en diferentes tomas, en la radiografía, el diente tenía otra inclinación. ¿Cierto? Entonces, yo no vi la de diagnóstico, porque debía haber visto la diagnóstico. Si veía algo sospechoso, tomar necio en un lado, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Cuando tú veas algo que no te cuadra, algo que, no sé, sospechas de que es algo raro, no sé, puedes pedir una tomografía y con toda la seguridad va a tener el tratamiento, ¿no? Entonces, miren este caso, ¿no? Es de uno de sus compañeros de pregrado, no es de promoción. Desde hace 5 años atrás, ¿no? Igual viene la premolar, no quiero sacar la premolar. Todavía está el conducto, colocó su lima, pero no para de sangrar. Entonces, cuando no para de sangrar, ¿qué significa? Qué perforación. Sí, habiendo pulpa. Entonces, tranquilidad, sellar esta perforación con MTA y hacer la operación con un biosolar. Ahora, miren acá. Todo está bonito, pero se llama pufa, de biocerámico. Felizmente el biocerámico es muy biocompatible. Pero si esto fuera un cemento resinoso, si fuera endofil, va a ser paciente el dolor asegurado para toda su vida. Y tendríamos que entrar a esa zona a hacer un curetaje. Entonces, los mejores cementos que tenemos hoy en día son los biocerámicos. Y la marca Brubaker ha lanzado al mercado un biocerámico llamado KP, que tiene dos presentaciones. Uno que es el Pulmi, que es para cambio de NTA cuando hagan apicectomías, y otro que es el cemento para el Ziegler, que es para hacer endodoncia. Precio aproximado, 70 soles, 70 y algo. Es el biocerámico más común. Ahora, ¿es uno de los mejores? Obviamente que no, pero se aproxima a tener algo mucho mejor de lo que ya conocemos. Muchos han comprado su biocid, todavía tienen su biocid, ¿cierto? Cuando se acaba hay que pensar, pero hay que tener las dos opciones. Siempre un sí. cuando hagas endodoncias y las endodoncias no les quede tan bien y ven que va a llegar a la longitud, mucha irrigación. 20 minutos de irrigación, 1, 2, 3, todas las heridas que puedan. Mucha irrigación y obturación con bio será. Por lo menos en los 3 primeros años y 5 años, dice la literatura. Andrea. En 5 años ahora está en otras circunstancias. Ya no está. Aunque les diré, yo tengo dos pacientes de Puente Piedra que fueron mis pacientes de la universidad. Ya está la señora, ya primero dice obturaciones, después dice
simulaciones, ¿verdad? Después, brotes Fracción. de la y tratamiento periodontal, al final de extracción de todos los dientes, porque tenía la periodontitis. De la limpieza que le hice. Después me hice implantes para prótesis y me no, mentira. Entonces, esa paciente, por ejemplo, desde 3 grados, ¿cierto? Yo en 3 grados la atendí y vino una vez a buscarme a la universidad cuando ya estaba haciendo mi posgrado. Y de años la volví a ver. Y esa paciente me manda a sufrir, o sea, toda su familia viene, ¿cierto? Entonces, lo mejor de todo, y eso es algo que ustedes tienen que aprender, cuando un paciente es recomendado, o sea, el hecho de que sea recomendado significa que tú tienes un plus más, ¿cierto? Por eso te está recomendando. Y ese plus tiene que verse económicamente. No piensen, no tengan la idea de que el paciente recomendado le tengo que cobrar menos que a todos. A ese le cobras más, porque es un paciente recomendado. Y tú tienes algo que le ha gustado a ese otro paciente, por eso te está dando. Entonces, el San-Marquino, lo que estudiamos acá, vamos por lo barato. Tiene que la idea, terminan su carrera, van a terminar su consultorio, toda consulta se cobra. Así sea 5 soles por Yo cobro consulta. 20 por consulta. Lo mínimo. Y esa consulta no va acompañada solamente de la consulta, ¿no es cierto? De los programas. Va acompañado muchas veces de la radiografía y la radiografía también. Cobro 40 Lo que por hemos hecho radiografía. en estos últimos años, la mayoría de doctores, casi todos, es cobrar la consulta y de regalo le das una radiografía. ¿No es cierto? Yo pongo 80 soles y una radiografía, pero cuando ya son 2, te cobro. Eso es lo que ustedes tienen que 80 soles una pagarse eso. consulta. No el hecho de que sean jóvenes y hayan terminado, no cobran consulta, no. Todas las consultas se cobran. Porque gastas guantes, gastas esterilización, gastas cama. ¿Quién te responde eso? ¿Cierto? Yo he estudiado odontología para hacer gestor social. Y hago obra social, pero también necesitamos la parte económica, ¿cierto? Y si nosotros nos proyectamos bien, yo creo que ustedes van a en algún momento voy a dar ahí con sus pies. Muy bien, entonces miren, sigamos la transformación, se terminó la etología, etc. Vamos a tener casos, hace un momento habíamos comentado, de fracturas radiculares, ¿no? O los famosos cracks, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren, acá hay una lesión. Te pasaste. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y esto es lo que tiene que aprender. ¿Qué notan acá en esta imagen radiológica? Un proceso. proceso. No se proyectan hacia el tercio cervical, ¿no es cierto? O sea, está circunscrita en esta zona. ¿Y qué implica ello? De que cuando no hay una proyección del ligamento periodontal hacia el tercio cervical, muchas veces no es una lesión cervical esta. Entonces, ¿qué tengo que sospechar? ¿No? De repente está una fractura o una fisura. Y cuando se hace una exploración quirúrgica, definitivamente esto está fracturada. Pero más que una fractura es una fisura. Una fractura, tengan la idea, una fractura es algo mucho más grande. Una fisura es una línea, un crack o microcrack. ¿Sí? Entonces, miren, es causada por traumatismo, ¿no? En piezas vitales, no vitales, por la herramienta de endodoncia, y en piezas por tratamiento de endodoncia, la incidencia de fracturas cervicales es mucho mayor. ¿Por qué es mucho mayor la incidencia? Porque hasta hace algunos años atrás, cuando hacíamos endodoncia por sistemas rotatorios, todos hacíamos un desgaste cervical mayor. Y hay limas que se llaman limas adhidoras o opener, ¿no? Que hacen que vamos a trabajar. Son las limas cortitas rotatorias que sirven para trabajar el tercio cervical. Pero se ha demostrado que cuando yo desgasto el tercio cervical, ¿no? ¿Se acuerdan de la dentina pericervical? ¿Se acuerdan? La dentina pericervical es aquella dentina que se encuentra 4 milímetros, ¿no? Por debajo de la cresta, ¿no? Entonces, esto es como una línea, una línea que le da la solidez estructural. Entonces, cuando yo desgasto ese anillo, la incidencia de fractura. Entonces, hace algunos años atrás, todos usábamos esas fresas, esas ligas, y la endodoncia nos quedaba bonita, pero en el tiempo, esas piezas, muchas se fracturaron.
Entonces, hoy en día ya no es tan recomendable y por eso es que la conicidad, ¿se acuerdan de la conicidad? De las limas que eran así gorditas, ahora son mucho más esbeltas, más flaquitas, ¿no? Porque se trata de conservar la dentina pericervical para evitar este acceso de fractura o incapacidad. Muy Y bien. la reabsorción de radiculares, ¿cierto? Entonces, ¿qué en este caso? En este caso es para la extracción de implante dental, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista implantológico, yo no me animaría a salvar este diente y más al contrario, ¿no? Colocar un implante dental me convendría desde el punto de vista económico. Así podría viajar más veces a Brasil, ¿cierto? Entonces, pero debemos ponernos del otro lado del paciente, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente no tiene muchos recursos económicos? Entonces la mejor opción será tratar de salvar el diente, ¿no? Y las retorsiones radiculares, ¿no? Muchas veces manejadas hoy en día con los biocerámicos y con un buen tratamiento de endodoncia pueden tener solución. Y entre un implante dental y un tratamiento de endodoncia, el tratamiento de endodoncia tiene mejor pronóstico, tiene mejor durabilidad en el tiempo, mucho mejor. Porque cuando estamos desde el punto de vista implantológico, todos dicen, no, pero ¿qué vas a hacer? Dale bien y un implante dental tiene mejor vida útil en el tiempo. Pero no es así. No es así. Cuando yo enseñaba endodoncia, me decían, ¿qué opinas de los implantes dentales? Pues miren, nada que ver con los implantes dentales. Todo es endodoncia. Cuando hice la especialidad de periodontos implantes, ¿qué opinas de los implantes y la endodoncia? Nada que ver con la endodoncia, todos son implantes. Pero en el tiempo aprendí, o mejor dicho, los casos que tuve, no hay nada mejor que un diente con endodoncia. ¿Estamos? Un diente con endodoncia. Entonces, si se puede salvar, se puede salvar. ¿No? Hay que manejar, hay que manejar. Con mucha paciencia y magnificación, se puede salvar. Una alta incidencia de fracturas verticales son las segundas molares. Y hay un estudio interesante del doctor Abarca, en la cual nos dice que después de la pandemia estas fracturas se han ido incrementando. ¿Y por qué sucede eso? ¿No? Recuerden que en la pandemia pues todo el mundo vivía estresado, todo el mundo apretaba más las dientes por el tema de la enfermedad, que se moría el familiar y que no teníamos trabajo, etcétera, etcétera. Por eso es que se incrementó. Y las segundas molares inferiores son las piezas que tienen mayor tasa de incidencia en cuanto a las fracturas. Entonces, miren esta pieza, ¿no? Al margen de que tenga una fractura, ¿cierto? El tema periodontal no hay soporte. Por más que le hagas tratamiento periodontal, endodoncia y todo lo que quieras, este diente no va a poder salir, ¿no? Y cuando se hace la extracción, miren, ¿no? Se pueden observar múltiples conductos accesorios, ¿no? Hay un surco radicular, les decía, el famoso, lo que vimos en la primera diapositiva, un surco que se proyecta a lo largo de la longitud radicular, que hace muchas veces que sea el nido de actividad, ¿cierto? Y por ello, después, todo esto va, es un proceso que va al aumento y que al final, pues, también se encarga de la gente, ¿cierto? Miren, estos conductivos, estas foraminas que pudiéramos tener, es muy difícil poder sellar. Entonces, algo que va a funcionar muy bien cuando vimos irrigación es un protocolo de irrigación final, que muchos de ustedes no veo que hacen en la clínica. ¿Cuál es ese protocolo de irrigación final? ¿Recuerdan? Es hipoclorito, EDTA y hipoclorito. ¿Cierto? Entonces, ya vas a obturar, ya estás en la parte final, quieres mejorar esos conductos laterales, quieres mejorar una buena limpieza, entonces inundas, lavas con hipoclorito y comienzas a activar tu hipoclorito. Con tu cono puede ser con tu cono mayor. Vuelves a lavar, inundas toda la cámara o el conducto de EDTA. De 3 minutos aproximadamente, comienzas a activarlo y otra vez hipoclorito. Y se acabó. Vas a ver que en algunos casos vas a tener conductos que imaginabas que estaban ahí, pero simplemente no va a llegar. Entonces, hipoclorito, EDTA, hipoclorito. Y es más, el doctor Jaramillo, que es un monstruo que es irrigación,
él hizo dos estudios muy interesantes en la cual le agrega, o sea, él hace hipoclorito, NTA, hipoclorito y le agrega agua destilada. El agua destilada, ¿no? Al no tener, mejor dicho, o sea, con los restos de hipoclorito, de NTA que pudieran haber en un conducto, el agua destilada lo que hace es barrerlo y te queda mucho más limpio. Y él demostró, ¿no?, en sus estudios que los tubos de drenaje quedan muchísimo más limpios. Pero nosotros vayamos a lo que ya se conoce: hipoclorito, NTA, hipoclorito. Entonces, esos casos difíciles que tienen, esos casos complicados ahora que van a ver, usen, ¿no? Utilicen hipoclorito, NTA, hipoclorito, y se van a dar cuenta que van a mejorar. Muy bien, veamos, diagnóstico. Ya sabemos lo que es la análisis, ¿cierto? Vamos a hacer una historia clínica general, la historia odontológica. Lo que hacemos básicamente en clínica, todo lo que es el clínico. Y en nuestro examen, lo que ustedes ya conocen: inspección, adaptación, prevención, movilidad. ¿Cierto? Si hay infecciones cariosas, ¿no? Si hay una mucosa móvil, de repente puedo encontrar algún tipo de edema o absceso, y la perfusión definitivamente en sentido vertical, en sentido horizontal. La perfusión lo vamos a hacer desde aquí hasta que Dios lo llame. Entonces, siempre la perfusión es como el pan de cada día. Para todo examen clínico siempre va a tener perfusión. Y vamos a tener algunas técnicas auxiliares. Ustedes ya conocen también las pruebas de sensibilidad pulpar, examen radiográfico y el famoso SORMA. Todo esto no escapa a lo que ya conocemos, ¿cierto? Desde el tercer año vamos a ir haciendo sondaje, vamos a ver cómo las radiografías, pero es ahora donde su radiografía tiene que ser impecable. O sea, no me cabe ya la idea de que a este nivel ustedes estén tomando radiografías cortadas, ¿cierto? No, pero ahí se ve la imagen, pero cuando tienes un tema legal, ¿cierto?, y tú presentas una radiografía cortada, bueno, la radiografía tiene que ser tomada, porque si una radiografía está cortada, el hecho de que esté cortada significa que la radiografía no tiene punto de validez para un tema legal. Entonces, tal vez acá no se la da, pero en su consulta sí. Y si acá te acostumbras a tomar cortada, en tus consultas también van a tomar cortada, lo cual no debe ser. ¿Vamos? Buenas tomas con técnica para que sé que les toma un poco de tiempo, pero tienen que practicar, tienen que tomar buenas técnicas. Y en cuanto ya al diagnóstico de las lesiones periodontal, no, vamos a ver algunos ítems que nos van a permitir tal vez llegar a ese diagnóstico, pero como les decía, es muy difícil poder determinar quién fue primero. Casi siempre ambas van contaminadas, van de la mano, ambas lesiones, y es muy difícil poder determinar si fue la lesión endodóntica o la lesión periodontal. Y este es un resumen, más o menos, en lo que respecta a una comparativa de lo que es el absceso periodontal y el absceso apical, que muchas veces se confunden, ¿cierto? Que a veces vemos una fístula o una zona espantosa, ¿no?, con cierta característica a nivel cervical y pensamos que es solamente periodontal, pero puede ser también de origen apical y que el cervical tenga ese desmobre que se sale. Entonces, aquí vamos a ver algunos datos que nos pueden ayudar, ¿no? Por el dolor, en el acceso periodontal es leve o no hay dolor. En el acceso apical es severo. Recuerden, cuando es un tema periodontal, casi dolor no hay. Entonces, si tu paciente te llama y te dice: doctor, ¿sabe qué? Me salió una bolita y me está doliendo, ¿no? Me está doliendo, tengo dolor de cabeza, etc. Entonces ya te imaginas que periodontal no es, ¿cierto? Uno de sus compañeros dijo: doctor, mi paciente está con mucho dolor, ya le he terminado la endodoncia, pero ¿ya hiciste raspaje? No. Ya tenía que ser raspaje y alisado radicular, digamos, porque ese era complemento, porque es una lesión endodóntica periodontal. Pero toda la endodoncia me ha quedado perfecta, porque no entiendo por qué le duele. Debe ser la parte periodontal. Definitivamente el periodonto no le va a doler. La endodoncia algo.
la diferencia en cuanto al dolor. Miren, la ubicación, ya sabemos, en la parte periodontal hacia la cervical, la mayoría de veces, y esto sobre el ápice, ¿no? La sensibilidad a la inflamación, a la percusión, la formación de bolsas, ¿cierto? Bolsas, siempre vamos a tener el tema periodontal y un acceso apical, no sé. Y radiográficamente, algo que nos ayuda bastante es la evidencia de una pérdida ósea, mientras que en el acceso apical tenemos una radiación. ¿Cuál será la diferencia en ello? Hay una pérdida ósea y una radiación. Doctora, ¿cuál será la diferencia entre una pérdida ósea y una radiación? El técnico lo dice. No será que en una pérdida ósea no hay hueso, puede ver una imagen radiolúcida, ¿cierto? Pero en una radiación que veo lo mismo, pero el contorno de la radiación siempre es radial. Entonces, muy simple, algo que hacemos aquí. ¿Sí? Y veamos entonces ahora la clasificación, ¿no? Que también va a ser interesante. Hay varias clasificaciones. Vamos a ver, esta es la más antigua, la de Martin Drew y el doctor Ramírez del año 2010. Y ellos se basan en su clasificación en el origen de la base. Nos dice, hay una lesión endoperiodontal de origen endodóntico, hay una lesión endoperiodontal de origen periodontal, hay una lesión endoperiocombinal, una lesión endodóntica y periodontal separada, una lesión con complicación y una lesión sin complicación. Esta es una clasificación que se utilizó durante muchos años, pero de la misma forma. Si ustedes se dan cuenta de estos ítems, es muy difícil poder relacionarlos. ¿Cómo me podría dar cuenta, por ejemplo, si es una lesión endodóntica y periodontal separada? ¿Están separadas? No, ¿no es cierto? Siempre tienen estrecha comunicación. Entonces, esta clasificación era la que se manejaba y hasta el día de hoy genera todavía confusión. Gracias a Dios ya usamos esta clasificación, ¿cierto? Solamente para tenerlo como referencia de lo que hace muchos años atrás se manejaba. Y el año 99 se trata de alguna manera de estandarizar la clasificación de estos grupos. Y el año 99 fue la clasificación mucho más sencilla. Tenemos la lesión endodóntica periodontal, periodontal endodóntica y una lesión combinada, ¿no? Pero de la misma forma, ¿cómo poder relacionar esto? ¿Cómo diferenciar con mis compañeros? ¿Cómo diferenciar que sea endodóntica periodontal o hacer periodontal endodóntica? Muy difícil poder relacionar. Y el año 72, antes, ¿no? Desde el punto de vista de la ortodoncia, esta es una de las clasificaciones que ciertamente nos puede orientar a diferenciar lo que estábamos conversando, pero de alguna manera también tiene algunos detalles. Por ejemplo, lesión endodóntica primaria, lesión endodóntica primaria con afección periodontal secundaria, lesión periodontal primaria, lesión periodontal primaria con afectación endodóntica secundaria y lesión combinada. Algo parecido a lo que habíamos visto en la clasificación del año 99, ¿cierto? Pero lo mismo, ¿no? ¿Cuándo se dio que es la lesión endodóntica primaria con afectación periodontal secundaria? ¿Por qué no podemos hacer esa diferencia? No podemos hacer esa diferencia porque nosotros no vemos el curso de la enfermedad, ¿cierto? O sea, nosotros no vemos a los pacientes desde que se instala la enfermedad endodóntica o periodontal y no podemos
Ah, En el tratamiento endodóntico también se genera hueso, ¿no es cierto? Entonces por ahí no va. ¿Por qué sería primero el tratamiento endodóntico y después el tratamiento periodontal? ¿O por qué al revés, no? Primero el tratamiento periodontal y después el tratamiento endodóntico? ¿Tú qué crees? Vamos, por empiece. ¿Qué crees? Sintomatología del paciente. Ya, la sintomatología puede mejorar haciendo primero el tratamiento, más o menos que lleva la cosa. Podría ser aquellos que están causando la endodóntica, ¿no? Es que influyen en generar la lesión periodontal. Se tiene que incorporar eso, no es una causa para generar la. ¿Y cuál sería la causa? Ya, la comunicación, ya. Pero, ya, miren, está excelente. Por ahí va la cosa. ¿Qué es lo que causa una enfermedad endodóntica? O sea, en endodoncia, ¿por qué hacemos endodoncia? porque la pulpa está. Infección, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué significa la infección? Acúmulo de Bacterias. bacterias. Entonces, cuando tú haces el tratamiento endoperiodontal, primero siempre hacemos el tratamiento endodóntico. ¿Por qué? ¿Dónde encontraremos la mayor cantidad de bacterias? ¿En el periodo o en el conducto radicular? Conducto. En el conducto radicular, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes hacen el tratamiento periodontal primero? Hacen su polvaje, su raspaje, su alisado, regeneración, todo lo que ustedes quieran. ¿Dónde encontramos las bacterias? No siguen en el conducto radicular, ¿no es cierto? Entonces, todo el tratamiento que tú hagas desde el punto de vista periodontal funciona o no? No va a funcionar. Exacto, no se sigue encontrando. Pero si tú le cortas esas bacterias haciendo tu tratamiento de endodoncia primero, tu tratamiento periodontal después, ¿funciona o no funciona? Va a funcionar. Por eso esa es la causa, no se olviden, por la cual siempre primero hacemos tratamiento endodóntico y después hacemos tratamiento periodontal. Nunca al revés. Ahora, salvo que no necesite el tratamiento de endodoncia, ¿no es cierto? Porque puede ser una lesión periodontal como tal, verdadera, vamos a ir baja, ¿no? Y que no necesite tratamiento de endodoncia. ¿Y cómo voy a determinar yo esto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Radiografía? ¿Una radiografía me permitiría hacer eso? Me ayuda la radiografía, pero más no es determinante. ¿Cómo determinaré yo esto? Test de sensibilidad. Pero vamos a ver, hay muchos artículos publicados en los cuales nos dicen que una pieza dentaria que tenga una afectación periodontal, así sea una pulpa sana en ese momento, en el tiempo, se puede ver afectada. Para lo cual tienes que informar a tu paciente y decirle, señor, en este momento solamente es un tema periodontal, pero de acá en algún momento tal vez eso va a necesitar tratamiento de endodoncia. ¿Cuánto tiempo, doctor? ¿Cuánto tiempo pasará? No sabría decir cómo es. Pueden ser años, pueden ser meses, no sabemos. Usted tiene que venir a su control. Y venir al control significa que hay que hacer otra profilaxis, ¿no? Hay que hacer un control radiolar,